Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Esta es nuestra historia. Solo por gracia somos salvos y solamente para Dios la gloria de esta gran historia. Vamos a seguir con nuestra meditación en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, del verso 1 al 6. El Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Como título de este sermón puse el Evangelio de vida versus la religión de muerte. Leeremos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor, primeramente porque para siempre son tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, hoy podemos, Señor, reunirnos en tu día que tú has apartado para ser bendecidos, Señor, por ti, ser bendecidos por tu palabra, ser bendecidos por las alabanzas que entonamos, ser bendecidos por la confesión de pecado, ser bendecidos por la comunión de los santos, Señor. Te damos gracias por esto, Señor. Y en este día tú, Señor, has convocado a tu pueblo y hemos acudido para ser bendecidos por esta gracia bendita que tú nos has revelado a nosotros, para ser bendecidos por estos medios de gracia, Señor. Solamente, Padre, te pedimos que tú trabajes, Señor, toques, mueve nuestros corazones a escuchar tu palabra. Señor, que tu presencia que está en medio de nosotros ponga atención, nos haga poner atención a tu palabra, Señor, que seamos reprendidos por ella, que seamos edificados, que seamos, Señor, santificados por medio de ellas. Te ruego, Señor, que ayudes al predicador, Señor, a predicar, Señor, esta palabra fiel y digna, no adulterada. Te ruego que me des la gracia, Señor, para que el nombre de Cristo sea glorificado, Señor, y Señor amado, no sea motivo de que la palabra del Señor sea blasfemada. Señor, te rogamos tu bendición, tu asistencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que esto es tu obra, no nuestro, no es un proyecto humano, Señor, sino que es tu iglesia, la que tú has comprado a precio de sangre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Durante los sermones que hemos venido escuchando, el Señor que nos ha venido predicando, hemos sido exhortados durante los sermones pasados, hemos venido enfrentando o viendo el enfrentamiento
entre Jesús y los fariseos, desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo hace el milagro, hace dos milagros, primero de perdonar pecados y después de levantar un paralítico, y de ahí en adelante hay un enfrentamiento directo con los fariseos. Jesús está representando el evangelio de luz, como dice el profeta, el pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Jesús está representando el evangelio de libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús está representando el evangelio de vida. Yo no he venido para que tengan vida, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el evangelio y viene a pregonar lo que Él es, lo que es Dios. Cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar si era Él el que había de venir, el que estaban esperando, la respuesta fue: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Ese es Jesús, ese es el mensaje que está predicando. Y en la vereda al frente tenemos la religión muerta de los fariseos. Representan una religión oscura, una religión que esclaviza, una religión de muerte. Si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 11, ahí Jesús reprende públicamente a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. El versículo 42 dice: mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. El versículo 46 dice: y él les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Bien merecido el nombre de hipócritas. El versículo 52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedisteis. Entonces, en una vereda tenemos la religión muerta, legalista de los fariseos, y en la vereda al frente el Evangelio de Jesucristo. Este es el contexto en el que hemos venido trabajando, o este es el contexto en el que hemos venido escuchando en estos pasajes, capítulo 2 y capítulo 3. Y en este contexto llegamos a uno de los puntos más álgidos de este enfrentamiento, a uno de los puntos donde ya los fariseos toman una decisión drástica. Y la Escritura nos presenta un escenario en el día de reposo. Y como es sabido, en el día de reposo, todos, absolutamente todos, acuden a la sinagoga a adorar al Señor. Algunos a adorar al Dios vivo, algunos a adorar al Dios de las Escrituras, pero otros a adorar a sus propios dioses que han construido. Y el versículo 1 y el versículo 2 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarles. Vemos dos tipos de hombres. Vemos dos tipos de personas a la cual acudieron a la sinagoga. Dos tipos de grupo que acudieron a escuchar a Jesús. De hecho, el Evangelio de Lucas es mucho más detallado y dice que Jesús era el que estaba predicando el Evangelio en ese día. Primero, un hombre con la mano seca que llegaba a la sinagoga. Este es el primer hombre con una necesidad evidente. Su mano estaba seca. Y el segundo grupo era las personas que acechaban a Jesús buscando alguna caída para poder
acusarle. Ahora, aquí tenemos el primer punto aplicativo. ¿En qué grupo de personas hoy vienes? ¿En qué grupo de personas hoy te sientes identificado? ¿Vienes consciente hoy día domingo de la necesidad del Dios de las Escrituras? ¿Vienes buscando someter la voluntad de Dios del cielo? ¿Someterte a la voluntad de Dios? ¿Vienes a adorar a Dios, al Dios invisible por sus obras? ¿Vienes a adorar a Dios por la obra maravillosa que hizo en tu vida y vienes consciente de una necesidad realmente de Dios? ¿O como el grupo de los fariseos que han construido a sus propios dioses, sus propias normas, llenas de tradiciones sin una conciencia real de quién es Dios? ¿En qué grupo hoy día venimos a la casa del Señor? ¿Vienes en una autoconfianza en tu propia fuerza? Hoy día o esta semana estuve bien con el Señor. En esta semana pude orar más. Por lo tanto, vengo bien a la casa del Señor. ¿Vienes en una confianza en la tradición? A los jóvenes, me voy a la iglesia porque mis padres van y me siento bien. Como decía nuestro hermano Darío en la lectura antifonal, también tenemos el otro extremo. Vengo a la iglesia, pero vengo consciente en que Dios no me va a escuchar porque pequé mucho. Vengo a la iglesia, pero solamente rutinario porque tuve una muy mala semana y sé que Dios no me va a escuchar. ¿En cuál de los dos grupos vienes hoy? Tristemente, hoy día hay miles de iglesias, domingo, que se abren. Y dentro de esas miles de iglesias en todo el mundo que se abren, acuden personas que entran a la iglesia, tristemente adorando a dioses falsos, tristemente no confiando en el Dios en el cual ellos creen. Dioses concebidos de sus propias ideas, preconceptos de Jesús. Voy a la iglesia para que me vaya bien. Voy a ir a la iglesia porque quiero que mi familia siga unida. Voy a ir a la iglesia para que me vaya bien en el trabajo. Voy a ir a la iglesia porque quiero que Dios me cumpla este deseo personal que tengo. Preconceptos de un Dios de sus propios corazones, el famoso Dios de la lámpara, que te va a cumplir los deseos de tus corazones, pero se olvidan que Dios está sentado en su trono y Él hace lo que Él quiere. Y no hay nadie que detenga su mano y que le pregunte qué es lo que haces. Muchas veces decimos, ¿qué es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para tu vida? Jesús es mi amigo, mi confidente. Pero nos olvidamos que Jesús es nuestro Rey también. Nos olvidamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro deseo es someternos a la autoridad de este Rey que está sentado en su trono. Muchos llegan también adorando al templo o a su tradición, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero se olvidan, o nos olvidamos muchas veces, hermanos, que el Dios del cielo ya no habitará más en templo hecho por manos de hombre, sino que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A estos adoradores Él busca. Y vuelvo a preguntar en qué grupo vienes hoy. Que el Espíritu Santo del Señor en esta mañana también examine o nos haga examinar nuestros corazones si verdaderamente venimos conscientes de una necesidad del Señor para someter nuestras vidas a Él, o venimos descansando en nuestras tradiciones o en preconceptos que tenemos de Dios, quitándole la gloria al Evangelio. Los fariseos, hermanos, observaban atentamente no es algo nuevo. En los capítulos anteriores, en los versículos anteriores, también estaban observando a Jesús y no solamente observaban a Jesús, sino que también estaban observando a sus discípulos. En el sermón pasado aprendimos eso, que estaban observando a sus discípulos. Y el mundo muchas veces va a hacer eso. Así como observan al maestro,
Así como observan a nuestro líder, a nuestro rey, también van a observar a sus seguidores. Y Dios nos ayude a dejar el nombre del Señor en lo más alto, que la gracia del Señor sea mostrada también al mundo incrédulo por medio también de nuestro obrar, por medio de nuestra confianza al Señor. Los fariseos le acechaban, observaban atentamente los pasos de Jesús y parecieron que encontraron el mejor momento. Parecieron que encontraron el mejor momento para levantar acusación porque se juntaron tres componentes. El primer componente, como habíamos dicho, era día de reposo. Era día de reposo. ¿Y por qué es importante el día de reposo? Porque como aprendimos nosotros en la predicación del día domingo anterior, el día de reposo se cesaba toda clase de actividad. Era un descanso absoluto. No se podría levantar ningún cuerpo, no se podría levantar ninguna carga, no se podría cocinar, no se podría caminar cierta cantidad de pasos. Era un reposo absoluto. Y esto incluía también sanar, la actividad de sanar. No se podía sanar un día de reposo. Segundo variable que se unía en este momento en que los fariseos estaban observando a Jesús. Un hombre con necesidad, su mano estaba seca. Segunda variable. En otras palabras, la mano de este hombre estaba muerta. El Evangelio de Lucas nos dice que era su mano derecha. Algunos estudiosos nos dicen que podría haber sido una especie de albañil, por lo tanto su necesidad era grande. Y permítame a mí ahora hacer alguna reflexión. Esto no sale textualmente en las escrituras, pero uno puede hacer una reflexión entendiendo el contexto también en que se vivía ese tiempo. Era una época donde el 90%, si es que no el 95% de los trabajos era de fuerza bruta. Se necesitaba el 100% de todas sus extremidades. Y al tener quizás algún tipo de accidente, no puede utilizar su mano derecha. Y no sabemos cuánto tiempo pasó, solamente sabemos que tenía esta necesidad este hombre y escuchó la fama de Jesús. Escuchó la fama de Jesús que andaba un hombre por la provincia de Galilea sanando al afligido, sanando al enfermo, predicando el evangelio. Y sin pensarlo dos veces, este hombre corrió a la sinagoga porque sabía que ahí iba a estar Jesús, este hombre que hacía el bien a los pobres. Segunda variable, un hombre que necesitaba urgentemente una sanidad. Ahora es importante el detalle de que su mano estaba completamente seca, porque no estaba en riesgo su vida. Su enfermedad no era de muerte. Y ahora, ¿por qué es importante este detalle? Porque la ley judía solo permitía sanar el día de reposo a las personas que estaban en riesgo su vida. Ese era el único requisito. Las personas que tenían algún tipo de otra enfermedad no se podía sanar. Y parece un poco irrisorio. Yo pensaba, cuando estaba escribiendo este pensamiento, era como, estas normas era como si se sanara todo el tiempo. Ese era como, uno puede pensar, bueno, es como que si estuviera sanando todo el tiempo, así que no se sana el domingo, solamente que esté en riesgo de su vida, y el resto de semana sí se puede sanar. Pero la realidad que nos muestra la Escritura es que no, era un pueblo que estaba en oscuridad. Como aprendimos, de hecho, en el capítulo, eh, en el capítulo 1, si no me equivoco, versículo 21, cuando Jesús estaba en medio de la sinagoga, exponiendo y había un espíritu inmundo en la sinagoga. Entonces, la realidad con la ley no tenían tanto comunión aquí. Efectivamente, era un pueblo oscuro. Pero aún así tenían estas normas que esclavizaban, que subyugaban al pueblo judío, la propia religión muerta. Entonces,
Podían sanar, pero no en el día de reposo, solo y cuando esta persona estuviera en riesgo su vida. Por lo que no encontraron otro momento más ideal. Y aquí viene la tercera variable de que sabían que Jesús se deleitaba. Esto de sanar, sí, solamente a la persona que está en riesgo su vida no sale en el Antiguo Testamento, no sale de la ley de Dios, no está, sino que esto es una derivación de la tradición agregada por la Mishnah, que es la interpretación oral de las leyes, y luego añadieron el Talmud, que es la interpretación escrita de la ley. Y fue en este proceso histórico donde empezaron a agregar normas tras normas tras normas que inventadas por el hombre, y estas normas tras normas tras normas se empañaban y no dejaban ver que Dios es bueno. No dejaban ver que Dios es bueno. Y esto no es solamente ahora, no es solamente en tiempos de Jesús, sino que desde, como decía nuestro hermano Darío, desde toda la historia de la humanidad, Satanás, el diablo y nuestros corazones pecaminosos siempre se le han arreglado para tapar la misericordia del Señor, para que el hombre no pueda ver con claridad que Dios es amor, que Dios es grande, que Dios es misericordioso. Y nos vamos a Génesis capítulo 3, cuando la serpiente, que era la más astuta, viene y habla con la mujer y dice, así que Dios te dijo que no puedes comer de ningún fruto del huerto, del árbol. Y la mujer dice, no, Dios dijo que podemos comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal dice que no podemos comer ni tocar. Y ya desde ese momento vemos que se empieza a agregar normas y leyes que no son de Dios, porque Dios no había dicho eso, Dios había dicho que no pueden comer. Y así sucesivamente el pueblo judío también agregando normas cuando Moisés va al monte Sinaí y el pueblo se le ocurre ahora levantar una estatua que sea un becerro de oro y vamos pasando a través de los tiempos y nos vamos al Nuevo Testamento y vemos también cómo hay normas tras normas para quitar la gloria de Dios, que tienes que vestirte así, que tienes que andar así. Y no nos damos cuenta que Dios es amor. Y nos traemos a nosotros carga tras carga tras cargas. Doy gloria al Señor porque un día pudimos ver también la gloria del Evangelio y nos libertó de todas estas cargas. Pero sin duda también tenemos que luchar con nuestros corazones legalistas. Luchar con nuestros corazones pecaminosos que muchas veces queremos ayudarle a Dios a hacer algo y no es así, no funciona así. El Evangelio no funciona así. Teníamos una reflexión el fin de semana pasado y decía que el legalismo, si bien tira muchas cargas al hombre, es la religión fácil. Es la religión fácil. No es difícil. Más el Evangelio es algo imposible para el hombre. Es algo difícil para el hombre, a no ser que el bendito Espíritu Santo more en nuestros corazones, a no ser que el Señor venga a nuestras vidas, descienda y habite en nuestros corazones, porque ahora su ley perfecta la amamos y vamos en pos de Él sin ninguna carga y atadura, como dice nuestro Señor Jesucristo, que su carga es fácil y ligera de llevar. El tercer punto, dijimos que el primer punto era día de reposo. El segundo punto, un hombre que estaba enfermo, no de riesgo su vida. Y el tercer punto, la tercera variable que se juntó, ellos sabían el deleite que tenía Jesús en hacer el bien. Ellos sabían en el deleite que tenía Jesús en sanar al afligido. No había ninguna duda para los fariseos que en ese momento Jesús iba a obrar misericordia. Se juntaron las tres variables. Y es en esta escena que Jesús llega a la sinagoga una vez más para cumplir perfectamente el día de reposo. ¿Y qué significa esto? Adorar a Dios y hacer bien al prójimo.
enfrente de todos, con la misma autoridad que él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Con la misma autoridad que le dijo a los fariseos, el Hijo del Hombre también es el día, es el Señor del día de reposo. Con esa misma autoridad que viene mostrando en los pasajes anteriores, no tiene miedo ahora a los fariseos y les dice al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Ya no es no le digas a nadie, como en los primeros versículos decía, no le digas a nadie acerca de esto, sino que con esa autoridad que tiene Jesús, le dice, levántate y ponte en medio. Él sabía, Jesús sabía que sabía el corazón oscuro de los fariseos, sabía lo que estaban tramando en sus corazones, pero de manera deliberada le dice al hombre con la mano seca, levántate y ponte al medio donde están, donde todos pueden observar, donde no va a haber ningún tipo de duda lo que Jesús va a hacer en ese día de reposo. De manera deliberada hace levantar al hombre con la mano seca, al medio de todos, para dar sentencia a la religión muerta de los fariseos y mostrar la gloria del Evangelio. Porque Dios hace bien al hombre. Ya no era como al principio que mandaba que no dijese nada, sino que ahora Jesús manda al hombre, como dije anteriormente, que se pusiera al medio de la sinagoga. Y en este momento Jesús inicia con la siguiente pregunta y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Es como una pregunta capciosa. No sé si se dieron cuenta también en la lectura antifonal cuando Elías dice, el Dios que respondieran es el tal, es Dios, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo cayó, el pueblo cayó. Y asimismo, aquí los fariseos callaban. Y yo digo, ¿qué es esto? Los fariseos, los estudiosos de la ley, los que se encargaban de estar todo el día estudiando la Torá, ¿no supieron contestar? ¿No saben la respuesta a esta pregunta tan sencilla? ¿Es lícito hacer el bien o el mal un día de reposo? Su celo pecaminoso estaban tan fijos, estaban tan cegados con el odio contra Jesús que estaba turbado su corazón, estaban cegados por el odio, estaban siendo confrontados directamente en sus corazones y ellos se estaban dando cuenta que delante de todo estaban siendo expuestos, su religión tradicionalista estaba siendo expuesta. Ellos se olvidaron del hombre con necesidad. Ellos se olvidaron que había un hombre con la mano seca, porque vieron sus intereses que estaban siendo afectados. Se olvidaron de hacer necesidad. Pero centremos en la pregunta. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Podemos hacer la pregunta ahora de otra manera. ¿Acaso es lícito hacer mal cualquier día? ¿Es lícito matar cualquier día? La respuesta es clara, no. ¿Cuánto más entonces en el día que el Señor ha mandado hacer bien? ¿Cuánto más? Jesús con esta pregunta los estaba confrontando con todo el peso de la ley de Dios. Ellos sabían el principio del día de reposo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, donde el profeta nos habla, sin duda Dios por medio de su Espíritu Santo, y inspirando al profeta nos habla de la esencia del ayuno y del día de reposo. Los versículos 6 dice, del capítulo 58 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y la salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y el versículo 13 y 14 dice, si trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este pasaje los fariseos no lo estaban cumpliendo, no estaban sintiendo el deleite de Jehová en sus corazones, porque ellos iban no en no haciendo la voluntad de Dios, no en los caminos de Dios, sino que iban en sus propios caminos. No iban llevando en el día de reposo la voluntad de Dios, del Dios Santo, sino que iban ejerciendo su propia voluntad. La religión muerta de los fariseos está tan llena de cargas y cadenas y conceptos propios de Dios que no tiene la capacidad de hacer bien al prójimo. No tienen capacidad alguna. Este es un comentario que nuestro pastor ha dicho en varias predicaciones anteriores. Solo un corazón que ha recibido misericordia puede ser misericordioso. Solamente un corazón que ha recibido misericordia puede ser misericordioso. Y estos, hermanos, es una distintivos de la iglesia del Señor. Dar misericordia a la iglesia del pacto. Dar misericordia abnegada sin interés alguno por la iglesia del pacto. Porque recibimos misericordia que no merecíamos. Vamos a Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Nos compadecemos, hermanos, en hacer bien. Nos compadecemos de nuestros hermanos porque al mismo tiempo ayudamos y hacemos el bien a Cristo. Cuando hacemos el bien a uno de estos, a nuestros hermanos, estamos haciendo el bien a Cristo mismo. Ese, hermanos, es nuestro deleite. Ese es nuestro deleite. Como dije al principio, solo un corazón que ha recibido misericordia puede ser misericordioso. Solamente un corazón que ha recibido misericordia puede entender y hacer misericordia. Y a esto agregamos también un componente, que todas nuestras obras,
todas nuestras obras también son rociadas con la sangre de Cristo. El mundo de afuera puede hacer mucha obra de caridad. El mundo de afuera puede hacer mucha propaganda. De hecho, escuchaba yo que Chile se caracteriza por ser bondadoso y ayudar, pero la palabra del Señor me dice que son solamente ropas de inmundicia delante de Dios, porque sabemos que nuestras obras, nuestra misericordia a nuestros hermanos son aceptas delante de la presencia del Señor, porque son lavadas por la sangre de Cristo, solamente son cubiertas por la sangre de nuestro Señor. Hay en el Nuevo Testamento un claro ejemplo de esto, acerca de la labor abnegada que tiene el cuerpo de Cristo con sus hermanos, la iglesia de Macedonia. En 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, ellos estaban pasando gran tribulación, ellos eran una iglesia muy pobre, pero abundaban en gozo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para la iglesia de Macedonia era un privilegio poder aportar a la obra misionera. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la buena voluntad de Dios. La iglesia de Macedonia, ¿por qué había este sentir en la iglesia de Macedonia? Nos vamos al verso 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Solo un corazón que ha recibido misericordia puede ser misericordioso. Mas la religión muerta de los fariseos, la religión muerta legalista, la religión muerta de los hombres no es capaz de ver el dolor de su prójimo. Y aquí hago un paréntesis. No estoy hablando solamente del judaísmo, sino que hablo de todas las religiones que los hombres han inventado en su propio corazón, desechando al Dios verdadero, desechando la gracia del Señor. Mas la religión muerta de los fariseos no es capaz de ver el dolor de su prójimo. El mundo no es capaz de ver el dolor de su prójimo. Es más, fíjense bien lo que pasa en este pasaje. Ellos mismos estaban quebrantando el día del Señor. Porque mientras Jesús, nuestro Señor, nuestro Hacedor, procuraba hacer el bien, ellos maquinaban el mal. Mientras Jesús daba la vida sanando al hombre con la mano seca, los fariseos ciegos y duros de corazón buscaban el mal. Y ellos pensaban que lo estaban haciendo muy bien. Y esto es lo que produce el pecado. Esto es lo que conduce al pecado, que enceguece la mente, enceguece la vista, los oídos, el corazón endurecido. Porque creemos que vamos conduciendo bien, creemos que lo estamos
haciendo bien, pero como dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte y perdición. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cómo sé que voy por el camino correcto? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo saber que ando en el camino correcto? Es someterme a la autoridad del Señor, alimentarme de su palabra, amar su palabra, pedir al Señor que podamos conocerle más y más y más a Él. Como dice el Salmo, mirad el reino de los cielos y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que estar siempre examinando nuestros corazones, constantemente. Tenemos que estar examinando nuestros corazones porque nuestro corazón es inclinado al mal. Y muchas veces, como muy piadosa que pueda ser un pensamiento, como decía nuestro hermano Darío, voy a ir a la iglesia, pero Dios no me va a escuchar porque tuve una mala semana. Pareciera piadoso eso, pareciera como humildad, pero en ese acto estamos tapando y no reconociendo que nuestro Dios es bondadoso. En ese acto no estamos reconociendo que nuestro Dios se complace en hacer misericordia. Tenemos que examinar nuestros corazones constantemente, entregar nuestra vida al Señor y que todo lo que podamos hacer no sea en nuestra capacidad, sino que entendiendo que Él nos llamó para andar en las obras que Él de antemano preparó, no alguna capacidad mía. Y que si hay algo bueno que podamos hacer para el Señor, llega a la presencia del Señor no por nuestras obras, sino que son rociados por la sangre del Señor. Luego, la reacción que tiene Jesús. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Hay dos emociones santas de nuestro Señor. Su enojo santo por la hipocresía que tenían los fariseos. No querían hacer el bien. Nuestro Señor se enojó. Y vemos varios pasajes en las Escrituras que nuestro Señor Jesús se enojó. Es un enojo santo porque en este caso los fariseos no querían hacer el bien. Estaban dispuestos que un hombre siguiera en aflicción por su tradición, por su ego, por su conducta. Eh, Jesús se indigna con los fariseos, ya que ellos prefieren el ritualismo antes que hacer el bien al prójimo. Pero también aparece la tristeza por sus duros corazones. Aparece la tristeza. Vemos pocos pasajes en las Escrituras donde Jesús se siente triste. Una de ellas es cuando Jesús lloró por su amigo Lázaro. En este pasaje también hubo tristeza. William Hendrickson, en su libro Comentario del Nuevo Testamento del Evangelio según San Marcos, dice, es significativo que según los tiempos verbales usados en el original, la mirada de enojo fue momentánea. Fue un momento, mientras que la profunda tristeza que fue continua, la profunda tristeza fue continua y duradera. Y aquí vemos una gran diferencia del Evangelio de Jesucristo con la religión muerta de los hombres, con la religión muerta de los fariseos. Mientras la ira santa del Señor en ese momento fue momentánea, porque sabemos que nuestro Dios está todo el tiempo airado contra el pecado, pero en este momento su ira fue momentánea.
pero luego pasa una tristeza por los corazones duros y como aquí William Hendrickson habla que fue continua y duradera, la ira de los fariseos fue continua. La ira de los fariseos fue cegando su entendimiento, haciéndoles no ver que enfrente de ellos había un hombre que necesitaba urgentemente la necesidad. La tristeza de Jesús es profunda. Está el Señor del día de reposo. Está el Santo de Israel en medio de ellos. Y no son capaces ni de recordar la ley que apuntaba a Cristo, ni son capaces de ver ni reconocer al Hijo del Hombre que estaba enfrente de ellos. Qué es tremendo el pecado. Qué es tremendo cuando caminamos en base a nuestras propias ideas y no somos capaces de ver que en medio de nosotros este día el Señor nos quiere hacer bien. Es tremendo, hermanos, muchas veces como, y sacando el mismo ejemplo, o venimos en nuestras propias fuerzas un día a la casa del Señor, o venimos derrotados por una semana difícil, y está el Señor acá y no lo queremos ver. Pero Él está dispuesto a hacernos misericordia, Él está dispuesto a restaurar nuestras vidas, Él está dispuesto a salvar, Él está dispuesto a perdonar. Él no quiere la muerte del pecador, como dice el apóstol, sino que el tal se arrepienta y vuelva de su mal camino. Este es nuestro Señor. Pero muchas veces en nuestra rutina, en nuestro caminar del día a día, le empezamos a tapar estos atributos gloriosos de nuestro Señor y lo vemos como un Dios alejado, un Dios tirano. Pero como hemos aprendido también en las clases, los estudios bíblicos de teología del pacto, eh, en este pacto de gracia ahora la relación es distinta. Es nuestro Señor, es nuestro Padre, es nuestro amigo también, nuestro Rey, nuestro amigo, nuestro Padre celestial que nos quiere hacer mucho bien. Nuestro pecado nos deja ciego y no podemos ver que el Maestro nos llama, como ese, el Maestro está aquí y te llama. Dice. No nos podemos olvidar también de eso. Él está en medio de nosotros para hacernos mucho bien. Permítame recitar lo que dice William Hendricks sobre este pasaje. Una vez que Jesús hace la pregunta, un frío silencio se extendió entre las filas de los críticos conteniendo la respiración. Los demás que estaban ahí también observaban preguntándose, ¿qué es lo que sucederá? El hombre seguía en medio de la sala. Ahora el ambiente de la sinagoga está cargado de nerviosismo y expectación. El hombre de la mano seca todavía está allá, todavía está en medio, en pie, a la vista de toda la concurrencia. Cuando de repente Jesús rompe el silencio y dice al hombre, extiende tu mano. Extiende tu mano. El hombre tenía dos opciones. El hombre podría seguir subyugado a las tradiciones de hombres, creer a la religión farisea y seguir con la mano seca, trayendo muerte, alarga y aflicción a su familia. Y la otra opción era creer a la autoridad de Jesús, que Él era el Señor del día de reposo. Y esto es hermoso porque este hombre con necesidad, pero
hay que tener algo en claro. El hombre estaba consciente de la necesidad que tenía. El hombre estaba consciente que tenía una mano seca. Él estaba consciente que Jesús es un hombre que hacía bien y que venía sanando a las personas. Este hombre, desafiando a todos los líderes religiosos que observan ese día, cree a la palabra de Jesús. Cree a la palabra de Jesús, no importándole lo que los fariseos y escribas lo están viendo en ese momento. Él se despoja de toda esa norma tradicionalista que había y se cumple, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que este hombre reconoce a Jesús como el Señor del día de reposo y extiende su mano y esta es restaurada. Esto es lo que hace el Evangelio a nuestra vida. Nosotros mismos somos testigos de nuestras vidas, como cantábamos en la alabanza del perdón. Esta es nuestra historia, solo por gracia, y que de Dios es la gloria. Esto hace el Evangelio de Jesús, restaura la vida del hombre. Él un día bendito restauró nuestras vidas. Cuando nos conducíamos y corríamos a la muerte eterna, Él un día salió a nuestro encuentro cuando no lo queríamos. Él nos amó primero para que nosotros podíamos amarles. Si en esta mañana hay alguien que aún no le conoce, si en esta mañana hay hombres o mujeres, jóvenes, niños que han llegado a la casa del Señor, descansando en cualquier otra cosa que no sea Jesús, pida perdón al Señor y entregue su vida al Salvador. Si llegaste hoy día confiando y como dije al principio, tuve una buena semana. Si llegaste hoy día pensando tuve una mala semana, entonces Dios no me va a escuchar. Si llegaste hoy día voy a la iglesia porque mis padres van a la iglesia, te invito a que dejes todo eso de lado, a que dejes toda esa carga de lado y acude en arrepentimiento a Jesús, que solo en Él, solo en los méritos gloriosos de su obra redentora, que es suficiente, podremos hallar oportuno socorro. Ahora hay una consecuencia y hay una advertencia del hombre que no quiere arrepentirse. Los fariseos vieron la sanidad, los fariseos vieron la autoridad de Cristo. En la pregunta que, que Jesús le hace a los fariseos, quizás le está dando la alternativa que se arrepientan, pero su duro corazón no le hace ver lo que está pasando en ese momento. Luego de esa sanidad, los fariseos, en vez de alegrarse, los fariseos, en vez de reconocer que Jesús es el Mesías, los fariseos salen de la sinagoga. Salieron en el mismo día a consultar con sus archienemigos, a consultar con la otra vereda, con los herodianos. Era un grupo completamente opuesto a los fariseos. Los fariseos veían a los herodianos como hombres impíos, porque los herodianos se congraciaban con los romanos, los herodianos se congraciaban con Herodes, que era su líder, y ellos buscaban siempre el estar como con personas influyentes, ellos buscaban estar presentes en la política, en lo más alto de la sociedad, pero lo más alejado de la religión. Entonces imagínense unas personas que eran libertinas, que lo último que querían tener era contacto con la religión, y en el otro extremo teníamos a los religiosos más religiosos que podría existir en esa época, pero el rencor, el odio, el pecado, el corazón pecaminoso los hizo aliarse. Para que usted se haga una idea, en el tiempo actual es como si la iglesia de Chile, hoy día la iglesia evangélica de Chile,
se tuviera algún tipo de amistad con la coalición del gobierno. Hombres completamente opuestos que buscan el poder, que buscan ser influyentes, aunque tristemente hoy día vemos ese espíritu en algunas iglesias para tener alguna especie de influencia. Pero el Evangelio de Jesucristo va contra todo lo que hoy día podemos ver en la sociedad. Va contra corriente. Los herodianos vivían una vida libertina, alejado de la religión. Y Juan el Bautista reprendía poderosamente a su líder. Y la predicación de Juan no era distinta a la de Jesús. Juan decía arrepentimiento, arrepentimiento. Jesús, arrepentimiento. Convertíos y arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Encontraron un enemigo en común a Jesús. Y este era el odio al Evangelio porque exponía su religión y su filosofía humana. Exponía que esta religión y estas filosofías traían muerte y destrucción, más el Evangelio de Jesús nos trae vida. Esta batalla, mis hermanos, no se ha acabado. Esta batalla no se ha acabado, inició en el principio de los tiempos. Puede que las religiones humanas cambien de líderes, cambien de nombre, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma, esclavizar. La esencia es la misma, es dar muerte, es tener subyugado a la conciencia de los hombres, no viendo la misericordia del Señor. Las filosofías humanas pueden cambiar también, pero el fin último es el mismo, poner al hombre al centro de todas las cosas. Asimismo, el Evangelio de Jesús, a diferencia de las religiones humanas que cambian líderes, el Evangelio de Jesús tiene al mismo líder desde siempre, al mismo Señor y Rey que desde siempre ha gobernado y ha liderado a su iglesia. Los principios son los mismos: dar luz, dar libertad y dar vida, poniendo no al hombre al centro, sino que colocando a Cristo como centro de todas las cosas. Y como dije al principio, esta batalla no se ha acabado, pero bendito es el Señor que sabemos el final. Sabemos que tendremos victoria, como dijo nuestro Señor. Así como yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Nosotros, los que apreciamos su gracia, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido para Dios, tendremos victoria para con el mundo. Pero como dije anteriormente, mis hermanos, no podemos estar ociosos, sino que constantemente examinando profundamente nuestros corazones, porque muchas veces en nuestro día a día tapamos la gloria del Evangelio, tapamos la gloria de Dios por nuestros propios deseos, por nuestras propias emociones, por nuestras propias ideas de un Dios preconcebido. Pero Dios nos ayude a taparnos de la palabra del Señor, a tener un conocimiento más amplio del Evangelio de Jesucristo, un evangelio más grande, un conocimiento más grande de Jesús. La misma palabra del Señor dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala al Señor, que Él la va a dar en abundancia. Él la va a dar en abundancia. Y tenemos que revestirnos de las armaduras de Dios, porque Satanás, el diablo, no duerme ni deja dormir y tira dardos también, para que no podamos ver con claridad que nuestro buen Dios es amoroso, que nuestro buen Dios quiere hacernos bien. Hermanos, Él vino a morir por nosotros.
Él vino a dar su vida en propiciación por su pueblo. Y esto a nosotros nos debería bastar y descansar solamente en eso y correr toda la vida para un día encontrarnos con nuestro amado. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias, Señor,